Acudimos a esta soberanía envueltos en el más amplio sentido de la representación ciudadana. Hablar por el pueblo ha sido parte de nuestra mística. Somos representantes populares, nos debemos a ellos. Nuestro deber superior radica en la verdad, con el interés general y con la protección del bien común. La responsabilidad de un diputado va más allá de recibir una constancia de mayoría o de asignación proporcional, de haber tomado protesta el 26 de septiembre del año de la elección. Es enfrentar con responsabilidad su función como verdadero representante popular en el Congreso del Estado. Soy un hombre de convicciones políticas, hecho en las turbulencias, lo cual me ha forjado para tener el temple para afrontar con responsabilidad y congruencia decisiones que, por difíciles que éstas sean, han sido siempre para no dañar ni a propios ni a extraños. Decidir sobre la iniciativa del Batán representa quizás una de las más importantes decisiones que como diputados habremos de tomar, al margen de las vísceras y buscando protección del interés superior de las y los queretanos, de esta generación y de las venideras, las cuales seguramente reclamarán tanto a unos como a otros aquello que hagamos o dejemos de hacer. La sociedad ha caminado más rápido que nuestra legislatura, se ha expresado con claridad y nuestra obligación es acompañar sus expresiones. Las y los diputados Zuli Sixtos, Sinoé Piedragil, Homero Barrera y el de la Voz, fieles a nuestra conciencia, formación política y al compromiso adquirido como representantes del pueblo, emprendimos una serie de consultas imperantemente necesarias para emitir una opinión responsable. Era indispensable escuchar a muchas personas de todos los ángulos. La consigna hoy es no equivocar el camino. Fue importante tomar la opinión de la Federación, analizar de la mano con los expertos el proyecto, preguntar a los financieros sobre los riesgos, consultar a nuestros electores sobre su sentimiento, inquirir al partido, acercarnos con respeto a las organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Hoy más que nunca, estemos conscientes que la dignidad de este Congreso dependerá siempre de hacer lo correcto, de escuchar al pueblo y de actuar en consecuencia. Craso error sería que en las actuales circunstancias se actuara de un lado o del otro por consigna, por intereses políticos o personales. Sin duda, estamos llamados a definirnos por actuaciones personales responsables, informadas, estudiadas, definidas públicamente. Bajo estas circunstancias, será siempre cuestionable adoptar posturas que emulan a los monjes cartujos, haciendo votos de silencio para evadir responsabilidades de expresar opiniones propias, exaltando carreras políticas ajenas de quienes gustan seguir sin debate, sin polemizar, sin controvertir y sin disputar idea alguna. En el asunto del Batán campea un sentimiento de frustración, de hastío y de hartazgo en la sociedad que, por un lado, alza la voz en un reclamo genuino, desesperante y permanente por el desabasto del agua, y por el otro, se presentan soluciones que no satisfacen el humor social. Hoy, la sociedad exige una decisión eficaz e inmediata para resolver grandes problemas que nos aquejan: movilidad, seguridad, corrupción y el agua. Son temas a los que no podemos ni debemos sacarle la vuelta. Nos toca a esta legislatura asumirlos con la más alta responsabilidad que nos demandan las circunstancias actuales. El honor personal de todas y todos está en juego. No lo podemos ocultar y hay que decirlo con toda claridad. Nada tiene que ver con ganar o perder posiciones dentro o fuera de un partido, llámese Morena o cualquier otro. Tampoco se trata de ganar posiciones en la carrera política al 2027, mucho menos fundar nuestro posicionamiento en una mezquindad política. Por el contrario, nuestro razonamiento sobre el Batán se aleja de la estridencia política y se acerca mucho a la razón técnica de los expertos y de la explicación financiera de quienes entienden de números, contratos, modalidades, proyecciones e instrumentos financieros. La desconfianza en el gobierno se derrama por todos lados. 9 de cada 10 queretanos
rechazan el Batán. Lo hacen desde su perspectiva ciudadana, dibujando en el horizonte su preocupación en los años venideros por la escasez de agua. Desafortunadamente, también se topan de frente con la opacidad, con la nula rendición de cuentas, con el derroche desmedido en obras que no son prioridad y, lo peor de todo, con la soberbia que envuelve en los años de comodidad que les han brindado las mayorías cómplices que hoy no se tienen. Todos los gobiernos tienen la oportunidad de equivocarse. Eso no es cuestionable. Es más, debe de ser la premisa para servir con honestidad y dejar legado para con quienes se gobierna. Lo que nunca será aceptable es cuando no se habla con toda la verdad, cuando los proyectos aceptan más dudas que respuestas y aún así se decide seguir adelante. No es menester hacer un juicio lapidario en contra del proyecto. Existen, claro, dudas razonables. Tuvieron la oportunidad de acertar, de hacer lo correcto, de ser recatados con los números y prudentes con las expectativas de funcionalidad, pero no se entendió el alcance que tendría la discusión, la cual debería de ser motivo de deliberación pública por ser de un inobjetable interés público. Las encuestas y los foros fueron una farsa, una simulación que ofende a los queretanos, no reflejan la realidad ni pulsan el ánimo de la ciudadanía, se autoengañan, no hay metodología en las mismas ni soporte que dé certeza. Desde la presentación del proyecto se partió de falsas expectativas, ni era metropolitano ni tampoco era para el resto del estado, menos para aquellos que no tienen ni les llega el agua. Santa Rosa Jáuregui no está considerado. Soy producto de la voluntad popular de sus habitantes. Sé lo que significa no tener el vital líquido en sus hogares. Lo he vivido y lo he padecido junto a ellos. No hay ningún beneficio. Volvieron a ser excluidos. Soy y debo ser solidario con ellos. Soy su amigo, soy su cómplice, pero sobre todo soy su diputado y no voy a retroceder en mis compromisos públicos con quienes confiaron en mí. De sobra se ha argumentado de los fallos del proyecto, de la inexistencia de una gobernanza del agua que defina la gestión de la misma, de la caracterización de los afluentes que nos indique qué agua recibimos y qué agua queremos generar, de la ausencia de un diagnóstico que nos clarifique qué tipo de problema tenemos, si es de distribución, de inequidad, de reparto, de desabasto, de fugas. Sin duda, es una buena idea, es una buena intención, un concepto novedoso del reuso del agua, pero el proyecto no consigna procesos adicionales, ni habla de los riesgos, tampoco se garantiza la calidad del agua. Las normas mencionadas no contemplan los contaminantes emergentes y ni qué decir del costo. No se ha podido explicar con precisión del por qué los 10,000 millones de pesos. Peor aún, Conagua no ha pronunciado públicamente si ese aval de la Federación no tiene eco en el Plan Hídrico Nacional, como se expresó. En las más de 1,500 hojas que contiene la iniciativa, no encontramos nunca la referencia citada. Diputadas y diputados, se trata de principios y de personas, del futuro de las generaciones venideras, de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Dos proyectos de gobierno, dos visiones de Estado se contrastan en la atención de un solo problema. El gobierno no se desdibuja por la reacción ciudadana que se molesta. Esta pierde terreno frente al pueblo por la poca claridad de sus propias acciones. No es válido poner a ningún diputado en la disyuntiva de estar en contra de Querétaro si no se vota a favor del Batán. Esa expresión rebasa el principio de libre determinación, la esencia de la democracia y el principio de representación social. Debo decir que es igualmente reprobable y vulgar cualquier linchamiento venga de donde venga. Es la representación plena de la represión y el autoritarismo, de la sumisión, de la obediencia ciega que no admite divergencia alguna. Emprender juicios sumarios, sugerir sobornos
y especular anticipadamente sobre votaciones con tendencia solo han dejado una estela de personajes dudosos de su futuro político, preocupados por su proyección personal, por su posición en las encuestas más que por el futuro de los queretanos. No nos equivoquemos, claro que el pueblo también registra eso. Celebramos que esta discusión haya obligado a la reflexión profunda sobre la salud de los queretanos, del futuro del Estado, de la viabilidad financiera que tendrá el gobierno entrante, de no comprometer recursos transaccionalmente, a no encadenar a los ciudadanos a una deuda por 30 años. La honorabilidad de cada diputado no deja espacio a simulaciones ni a obediencias ciegas, tampoco a comulgar con alineaciones de partido o de grupo. El tiempo es de los ciudadanos y solo ellos marcarán la ruta y el camino. Rechazamos, entiéndase bien, rechazamos el proyecto del Bactán porque así lo pide el ciudadano, porque así lo ha demostrado la ciencia y la academia, porque así lo ha demandado el colectivo social y porque así lo dicta la conciencia. Toca buscar otras opciones y otros caminos para garantizar el agua a los queretanos, de darse el tiempo suficiente y ampliar la discusión, de escuchar propuestas y abrir foros que den luz sobre las alternativas posibles. Lo que no es admisible es asustar, sembrar miedo a la sociedad de que se quedarán sin agua y que sin proyecto no hay solución posible. Los discursos del miedo tienen un alto y predominante contenido emocional muy por encima de lo racional. Su único objetivo es hacernos vulnerables frente a la toma de decisiones. Eso es muy lamentable. Reiteramos que nuestro compromiso es con nuestros hacedores, con las y los ciudadanos que integran este gran Estado. No podemos dar nuestro aval a un proyecto de esta naturaleza. No encontramos medios convincentes que den luz a una buena propuesta social. Advertimos que tampoco cabe el castigo. Grave sería que los ciudadanos de a pie no reciba agua por el rechazo a un proyecto. La obligación de todo gobierno siempre será buscar alternativas, caminos que lleven a soluciones comunitarias y la obligación de dotar al pueblo al derecho humano al agua. Convocamos a todos a buscar alternativas viables. El Parlamento ciudadano, el Parlamento abierto, es necesario como punto de partida para buscar esas opciones. El proyecto del Batán no ha logrado recabar el apoyo de la mayoría de este Congreso. No logró convencer de sus bondades y soluciones, pero sí abrió un debate que debemos dar sobre el futuro del agua en Querétaro. Estamos obligados a hacerlo. No dejemos pasar esa oportunidad. Escuchemos con atención, con sabiduría y con la experiencia lo que el pueblo tiene que decir. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado Ulises Gómez de la Rosa. Para hechos, tiene el uso de la voz hasta por 5 minutos, diputado Correa. Con el permiso de la mesa directiva, miente con todos los dientes. La premisa con la que hoy se suben a la tribuna a dilapidar el proyecto más importante para resolver uno de los retos que más le preocupa a las familias queretanas, que es el agua. Y no es la primera vez. Como ya hace un año, con las mismas mentiras, hoy dejó a la comunidad de La Versolilla, La Gotera, La Palma y a muchas más sin agua, engañando a la gente diciendo que un pozo no resolvería el problema. Pero la gente se da cuenta de estas circunstancias y por eso están cansados de políticos que sí buscan hacer del agua una bandera política, una bandera que les permita denostar y atacar al gobierno que busca resolver las problemáticas más importantes para el acceso al agua. Por eso
es que desde esta tribuna quiero decir con claridad lo que hoy en esta legislatura se está debatiendo debe ser lo técnico y muestra de que al partido Morena y a sus aliados no les interesa, es que al foro de expertos están enviando a el diputado Gilberto Herrera, están enviando al diputado Luis Humberto Fernández a hablar sobre especialidades en las que no tienen ninguna expertise. Ninguno de ellos es experto en materia de agua. Ninguno de ellos ha construido una planta de reuso de agua. Ninguno de ellos ha sido encargado de una comisión de agua. Y es más, en su responsabilidad federal han presentado una sola iniciativa en materia de agua para resolver la problemática de los queretanos. Por eso es que a mí me parece irresponsable que sin haber agotado el camino legislativo, hoy manifestemos este adelantamiento de decir no a un proyecto. Con encuestas simuladas donde dicen que 9 de cada 10 queretanos rechazan el proyecto. ¿Quién respalda la encuesta? Con foros donde solamente invitaron a sus cuates a discutir. Hagamos una verdadera discusión del tema, porque este tema sí es serio y sí merece que las y los queretanos tengan transparencia para hablarlo, para abrirlo. Yo por eso reconozco a la comisión, a las Comisiones Unidas que hoy tienen el proyecto, que están abriendo la discusión de la sociedad, de la comunidad, de los diputados, de las fuerzas políticas para expresar lo que conviene a Querétaro o no. Es cuanto, señor presidente. Y sí lo digo con fuerza y claridad, quien está en contra del Batán está en contra de darle agua a las y a los queretanos. Que quede claro quienes no quieren agua para los queretanos. Como última intervención, el diputado quien inició la discusión tiene 5 minutos para contestar. Dejen a los ciudadanos Sí, expresarse. Claro, con todo gusto. A ver, para Todas. llevar en orden esta sesión, les pido que lo hagamos de manera respetuosa para poder continuar con la sesión. Gracias. A ver, aquí hay que hablarle con verdad y de frente a los ciudadanos, y hay que decirlo con toda claridad, como dice el diputado Enrique Correa. Todas las comunidades de las cuales usted habló no tienen agua el día de hoy. El día de hoy. No es por mi culpa, es por un gobierno ineficiente, por una comisión estatal del agua que los ha engañado. Por favor, evitar los Eso diálogos. es lo que debe usted de controlar, Los diálogos señor presidente. hay que evitarlos, no hay por favor. diálogos. Eso es lo Adelante, que debe de controlar. continúe Estas con su bancadas que intervención. hablan y hablan y no dicen Continúe nada. con su Estas bancadas intervención, que por nomás favor. le mienten a los queretanos. Eso es lo que tenemos hoy en día. De usted hay mucho que hablar. Váyase a vender cortinas y carnitas mejor, diputado Correa. A ver, una vez más les ¿Ustedes solicito creen? al público respeto, por favor. No venimos aquí a aplaudir, vengamos a escuchar, y si no hay respeto tendré que tomar otras acciones. Les pido por última vez respeto. Ustedes creen que el pueblo es tonto. El pueblo no es tonto. El pueblo no ha dejado pasar una sola. Por eso han perdido distritos y por eso van retrocediendo electoralmente. Por eso van a perder el 2027, porque no tienen la seguridad de lo que están haciendo y porque están engañando con este proyecto del Batán. Es una deuda de 41,000 millones de pesos. Quieren dejar entroncado al Estado durante más de 30 años. Eso es lo que deben de decirle a los ciudadanos. Es su obligación, usted como diputado del gobierno, como diputado de Acción Nacional, llevar agua a la gente de Santa Rosa. Y es un problema que no han podido mitigar por más de 30 años. Hoy hay que decirlo con claridad, Santa Rosa no está considerado, la zona norte del municipio de Querétaro no está considerado en ningún proyecto hídrico, no forma parte de un plan que se haya presentado por parte del gobierno.
Hoy hay un foro y claro que acuden los expertos, claro que hay gente muy bien capacitada y muy bien instruida. Por eso realizamos conversatorios, por eso se han realizado foros también, donde ya se ha hablado bastante del tema del Batán, pero lo más importante, la sociedad ya se ha expresado y esa sociedad es a la que hay que hacerle caso. Muchas gracias. Ya no se puede, si gusta, inscribirse en la que sigue. Habrá otra sesión en asuntos generales, ahí podría ser. Gracias, diputado. Tiene uso de la voz el diputado Homero Barrera para el tema Batán. Con el permiso de mis compañeras y compañeros. Agua, sí. Opacidad, no. Agua, sí. Comprometer recursos a más de 30 años, no. Agua, sí. Cheques en blanco, no. Agua, sí. Sin información, consulta y participación a intervención real ciudadana, no. Agua, sí. Votar a ciegas y sin información, no. Hago uso de esta tribuna con mucho respeto para mis compañeras y compañeros legisladores, pero también lo hago trayendo a esta soberanía la voz y el sentir de la ciudadanía. La misma ciudadanía que en estos días ha visto mucha agua, sí, pero el agua de lluvia inundar sus calles y terminar con su patrimonio, porque en muchas colonias, comunidades y condominios, el servicio de agua para todos no ha llegado. Celebro que en estos días anteriores hayan venido funcionarios del Ejecutivo Estatal a presentar su proyecto, el cual ya tiene más de 3 años trabajando, según nos dijeron a todas y a todos. Lo que no celebro es que no ha habido un solo diputado o diputada de los que los defienden a capa y espada, que hagan una rueda de prensa y que expongan el tema y que contesten preguntas y cuestionamientos. Pero por eso veo que no hay compañeras y compañeros que conozcan a fondo en este tema. Y no los juzgo, no los juzgo, ya que un servidor como nuestro equipo, y al igual que mis compañeros Zuli, Sinué, Ulises, junto a sus equipos, nos hemos podido dar a la tarea de revisar a detalle, y vaya que hemos puesto tiempo y esfuerzo, pero siendo sinceros, y aquí les pregunto a todas y a todos, ¿se necesitaría por lo menos un mes para revisar la información, para analizarla? Y ya no les digo cuánto tiempo se necesitaría para que entendamos por completo lo que esto implica, los supuestos beneficios y mayormente los riesgos. Claro que queremos agua en nuestras casas, en nuestras colonias y en todo el estado. ¿Cómo no quererlo si esa fue una de las principales problemáticas que nos expuso la sociedad? Claro que queremos cobertura para nuestros amigos de Santa María Magdalena, por ejemplo, del Tintero o de Tlacote, pues evidentemente nuestras amigas y amigos en esos sitios, por eso votaron en las pasadas elecciones, recordémoslo, por una opción diferente, por una opción política que les cumpla y no que los utilicen como carne de cañón. Regresando a la exposición que se hizo la semana pasada, quiero recordarles que ese día se hicieron varios planteamientos y que según la mecánica expuesta, si no nos respondían ahí, nos responderían por escrito. Yo les quiero preguntar a todos mis compañeras y compañeros en este pleno, ¿qué creen que ha pasado en estos días? ¿A alguno de ustedes ya les llegó la información por escrito? ¿A alguno de ustedes ya les respondió la CEA?
Eso solo evidencia otro grave problema y que les aseguro, si realmente les interesara el tema y teniendo la información que se supone que tienen, hubieran contestado al día siguiente. Nos habrían callado la boca, pero no han dado respuesta. Y es porque seguramente ni ellos tienen la información, ni ellos conocen lo que están proponiendo, o no dominan, o aún así pretenden que se apruebe algo en desconocimiento. ¡Qué lástima! Una respuesta de las dichas ese día fue: no se les envió esa información porque es información pública, así nos dijeron. Un poquito más y nos dicen: busquen ustedes la información de nuestro proyecto y contéstense solo sus preguntas. Al fin hay información y es información pública. Vienen a pedir el aval a un proyecto, pero les cuesta dar información. Pues eso aquí y en donde quieran es opacidad, son excusas baratas. Con responsabilidad, coherencia y prudencia de las que muchos adolecen hoy en día, mi compañero Sinué, Zuli y Ulises ese día tratamos de contestarnos, y todos estos días, contestarle a la ciudadanía el cómo, el dónde, el porqué del proyecto. Pero desafortunadamente nos encontramos con información incompleta, con preguntas a la autoridad que hasta hoy no nos han contestado. Y vaya que evitamos hablar antes porque estábamos apenas conociendo el documento. Repito, es un proyecto que según dijeron llevaba 3 años con él, pero quieren que los diputados lo revisemos en menos de un mes. Quieren que los ciudadanos avalen un proyecto que no contempla conceptos básicos como el origen del agua y la certeza de tomar esa agua. Y ya para concluir, no se nos olvide el desastre que ha sido 5 de febrero, que nos han dicho que ya está concluido y que solo basta recorrer unos metros de esa avenida para darnos cuenta de las múltiples deficiencias y errores que subsisten al día de hoy y por cuya obra además, por cierto, causó la remoción del titular de esa secretaría, y ahora con el proyecto Batán pretenden poner a una persona de tercer nivel y responsabilizarlo para que no se le ensucie la cara al titular de la CEA. Es cuanto y muchas gracias a mis compañeras y compañeros. Gracias. Tiene uso de la voz para hechos el diputado Guillermo Vega. Gracias, presidente. A ver, yo escucho con mucha detenimiento, con mucha atención los posicionamientos, tanto de los diputados de Morena como del PAN, y desde luego que estamos a favor de la transparencia, de que este asunto del Batán se debata con técnicos, que se agote todo el discurso que se tenga que agotar porque es un tema serio. Lo que me obliga a subirme a la tribuna es claramente el hecho de que pretendemos medir con una vara lo que pasa en Querétaro, pero con otra vara lo que pasa a nivel federal. Y ahí es donde la cosa no coincide. Aquí hablan de la preocupación de la deuda, de acuerdo, debatamos sobre si esa deuda a 30 años o esa inversión es factible o no, pero recordemos lo que está pasando a nivel federal con nuestro país, en donde vivimos todos los que aquí estamos. Entre diciembre del 2018
y octubre del 2023, la deuda bruta del gobierno federal pasó de aproximadamente 8.32 billones a 12.88 billones de pesos, un incremento real del 22.1%. Con gobierno federal de Morena, endeudaron en un 20% más al país. Al cierre de abril del 2023, la deuda pública alcanzó 17.5 billones de pesos con un incremento de 2.1 billones, 9.7% respecto del año anterior. Yo ahí no he visto que el partido Morena, que aquí en Querétaro defiende tanto 40,000 millones, hable del aumento histórico de 12.88 billones que han endeudado a este país. Pago de intereses en aumento. El servicio de la deuda, intereses más otros costos, fue de 1.15 billones de pesos en 2024, representando un aumento de 38.5% respecto a 2018. Tan solo de pagar eso, imagínense lo que podríamos hacer con ese dinero. Esto es el porcentaje más alto desde 1996 y equivale al 3.4% del PIB, superando al gasto destinado a salud, que es del 2.7% del PIB. Hay un incremento notable per cápita, por cabeza. La deuda por persona creció de 109,000 pesos en 2019 a 126,000 pesos en 2024, un aumento del 15.5%. El Fondo Monetario Internacional ya señaló que niveles de endeudamiento superiores al 50% del PIB comprometen la sostenibilidad financiera. Así que el gobierno de Morena federal está endeudando al país en el peor momento en el que tenemos la relación con los Estados Unidos. Nos han degradado ya calificadoras como Moody's la perspectiva de deuda soberana de México a negativa, y desde la llegada de Morena al poder, la deuda federal aumentó de forma sostenida tanto en términos reales como en costo financiero, alcanzando niveles récord en monto absoluto. Por cuestiones de tiempo no sigo hablando de más indicadores, pero yo los escucho, tienen razón. El tema de endeudar a un estado o a un país es serio. La incongruencia viene cuando solo les importa ese posible endeudamiento en Querétaro. Pero cuando se habla de lo de nivel federal, pareciera que no es preocupante. Así que yo lo único que quiero retratar en esta intervención, porque se me va a acabar el tiempo, pues es que midamos todo con la misma vara, que seamos congruentes y que el pueblo de Querétaro, por supuesto, tenga la claridad, y lo digo aquí de frente, de que hay políticos que solamente te quieren hablar de lo que ellos creen que les conviene, pero no son congruentes. Y si me ayuda, presidente, a decirme cuánto tiempo me queda. Le quedan 30 segundos. Pues en estos 30 segundos les diría que también hablan de mucho consenso y de escuchar al pueblo, pero el pueblo fue escuchado con la aprobación de la ley espía, que vas a ver con el GPS de los celulares qué compras, dónde estás, dónde viajas, qué hiciste, con quién te escribiste. ¿O el pueblo fue consultado de militarizar la Guardia Nacional y pasarlo a Sedena? ¿O el pueblo fue preguntado cuando desaparecieron más de 109 fideicomisos? ¿El pueblo fue preguntado cuando destruyeron la selva maya para hacer el Tren Maya? ¿El pueblo fue preguntado cada año cuando el presupuesto de egresos que le envían de Palacio no le mueven una coma? ¿El pueblo fue preguntado de cuando al INE le vulneraron la autonomía? ¿El pueblo fue preguntado y fue preguntado y fue preguntado y fue preguntado? No, han simulado esas consultas con esa mayoría aplastante que solamente les dio la sobrerepresentación y no el verdadero pueblo de México. Gracias.